activar ordenador. Observen aquí. Por eso todo el repaso, ¿no? Porque para que noten que yo escogí los temas que me ayudaran después a explicar y que fuéramos entendiendo. Si ustedes no repasan en su momento, si no se preocupan por realmente aprender, entonces nos vamos a ir igual como llegamos, ¿no? Aquí les voy a mostrar lo que decía. Ahí está. Las ecuaciones clásicas. ¿Ven? Si ven ustedes las ecuaciones clásicas, y aquí está la ecuación de Laplace, ¿ven? Ahí está. Estas son derivadas de segundo orden x, y, z. O la ecuación de Poisson, aquí está la ecuación de Poisson, que es la misma de Laplace, pero que tiene aparte una función. ¿Ven? Y así hay varias, ¿no? Esta es la ecuación de onda, esta es la otra. Entonces esto lo vimos en su momento, por eso cuando yo les lo menciono, yo quisiera pensar que ustedes dicen, sí, cierto, ya me acordé de eso, pero bueno, si no leen, si no se preocupan en ir aprendiendo lo mejor posible, pues esto va a pasar como si no lo vieran, tengan cuidado en eso. Bueno, ya que platiqué de este tres tipos de ecuaciones según las suposiciones hechas, ya que lo platiqué, ahora les quiero comentar esto. Les quiero comentar que todo lo que hemos visto es en coordenadas cartesianas, pero ustedes saben que alrededor del pozo puede haber, ¿qué tipos de flujo? A ver, mencionan los tipos de flujo alrededor del pozo. Radial, pero radial, ¿qué radial? Flujo radial, pero en cuanto a sistemas de coordenadas, hablando de coordenadas, ¿qué tipo de flujo se puede? ¿No se acuerdan? Bueno, vean, por ejemplo, eso, la verdad no sé en qué materia se los debieron haber enseñado, pero eso son cosas relativamente sencillas, por decirlo de alguna forma, que ustedes deberían tener bien claro, ¿sí? Porque es a lo que se van a enfrentar pues en la práctica, ¿no? Les van a comenzar a hablar de este tipo de cosas que ni siquiera son conceptos complicados y ustedes no lo tienen presente, ¿no? Este flujo lineal, flujo radial que implica un sistema cilíndrico y flujo esférico. Sí lo recuerdo. Sí se los comentaron en algún momento, ¿no? En el post puede aparecer cualquiera de ellos. Este,
es, a ver, aquí estoy buscando, aprovechando que estoy acá para mostrarles. Déjenme estar cargando los archivos. Aquí está. Miren, aquí en internet rápido. Observen ustedes. Si lo ven aquí, flujo esférico, flujo semiesférico, flujo radial cilíndrico, flujo convergente. Si observan que hay diferentes tipos de flujo luminoso, pero esta parte, esta geometría que ven ustedes aquí, observen ustedes esta figura pequeñita que está aquí, es la forma de las líneas de corriente del fluido dentro del medio poroso que se aproxima al pozo. Entonces esos flujos están ocurriendo dentro del medio poroso. ¿Sí? Dentro del medio poroso. Entonces, resulta que nosotros aquí estamos viendo solamente coordenadas cartesianas que no nos van a servir para flujos esféricos, o radiales, o semisféricos, no nos van a servir para esas geometrías. Esa es otra complejidad que debemos involucrar en los modelos matemáticos. Por lo tanto, ¿qué se hace o qué se debe de trabajar? Les voy a mostrar ahorita, voy a aprovechar, Profe, ¿puede repetir? Es que bueno, en mi caso se está perdiendo su voz. Sí, no, es que ahorita guarda silencio un poquito, o a lo mejor no sé si fue por eso, pero miren, a lo que iba era esto, repitiendo, en los pozos, eh, claro, dentro de la zona de medio poroso, el flujo toma cierta geometría. Cuando el fluido viene del yacimiento y se acerca a los pozos, toma cierta geometría. Tiene una geometría esférica, semiesférica, cilíndrica, radial cilíndrica o lineal. Entonces, lo que yo les decía era, lo que estamos viendo ahorita, estamos viendo ecuaciones en coordenadas cartesianas. Si ustedes quisieran simular el flujo cerca de los pozos, esta ecuación no les sirve tampoco. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que expresar el operador Nabla, lo tendrían que expresar en términos de las coordenadas según la geometría del flujo. ¿Sí? Por eso, estas geometrías, ¿cómo las involucramos en la ecuación? Bueno, las involucramos a través de representar el operador Nabla en la geometría correspondiente. Miren, por ejemplo, si observan ustedes aquí que el operador Nabla, no sé si lo alcancen a ver, simplemente es lo que ya habíamos comentado, parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Aquí está, ese es el operador Nabla. ¿Sí? Que con divergencia se está aplicando sobre el vector velocidad. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo,
si mi flujo fuera esférico, bueno, pues resulta que el operador nabla ya no lo puedo o no lo debo escribir como está aquí. Este ya no es válido. ¿Sí? Lo debo de escribir en términos de coordenadas esféricas, y bien, esa es esta que está aquí. Si ven que la complejidad cambia en coordenadas cilíndricas, vean cómo está aquí. O sea, la forma del operador nabla va a cambiar según el sistema de coordenadas. Por ejemplo, aquí si observan ustedes, si f fuera velocidad, pues sería derivada de la velocidad con respecto a r más 1 sobre r derivada de la velocidad con respecto a θ, donde θ es la coordenada angular. ¿Por qué comento eso? Porque si ven ustedes aquí, por ejemplo, dice para flujo radial, la ecuación que tenemos acá arriba en color amarillo ahora se debe escribir así. ¿Por qué se debe escribir así? Por lo que acabo de decir. La forma del operador nabla, de este operador nabla, cambia con el sistema de coordenadas. Entonces, según lo que les acabo de mostrar, cambiaría coordenadas radiales como está aquí, o en esféricas como está aquí. Si ven que la matemática se complica muchísimo con la geometría, bueno, eso queda fuera del alcance del curso. Nosotros no vamos a meter otro flujo más que por mucho radial o lineal, coordenadas cartesianas o coordenadas cilíndricas, solo una coordenada radial. ¿Sí? Nada más, no vamos a ir más allá, aunque pues hay muchas más cosas que aprender. No sé si les quede claro esto, o tengan alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. Ok, bueno, está bien. Vamos a continuar entonces. Igual si me siguen sin escuchar me dicen para que vuelva a repetir. Vamos a continuar, miren. Lo que vamos a hacer ahora, es que se va el archivo y lo vuelvo a abrir. De nuevo. Ahora vamos a seguir con ciertas suposiciones. Entonces vamos aquí. Estamos aquí. Ok, estamos aquí en la ecuación de Poisson. Ahora vamos aquí. Miren, lo que vimos, recuerdan que fue para flujo ligeramente compresible, esto último, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque recuerdan que aquí hicimos esta suposición. Dijimos que este laplaciano era mucho mayor que estos términos de segundo grado, y eso nos llevaba a un flujo ligeramente compresible. Bueno, ahora vamos a retomar la ecuación 11, que es esta, que es la ecuación genérica. Miren, esta ecuación fue la que estuvimos manipulando hasta llegar a todas estas que acabamos de ver. En su momento, pues dijimos que la densidad era función de la presión y de la temperatura, y ahí comenzamos a hacer todo de forma más extendida. Ahora llegamos al final
a las ecuaciones para flujo ligeramente compresible, que son aceite y agua. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasa para el gas? Dado que esta ecuación que tengo aquí, o que tengo acá, o esta que hace aquí, todas estas son para agua y aceite. ¿Y qué pasó con el gas? Bueno, con el gas tenemos que hacer una deducción por separado. Por eso vamos a retomar la ecuación 11, pero aquí, donde aparece la densidad como variable, y aquí también, en lugar de hacer lo que hicimos, vamos a involucrar una ecuación de estado. ¿Sí? La ecuación de estado, ¿qué nos liga? La presión, el volumen y la temperatura. Pero el volumen junto con la masa nos conduce a la densidad. Por lo tanto, es más, ustedes ya se saben la expresión, ¿no? PV es igual a mRTZ. ¿Qué pasa cuando ustedes pasan la masa para acá? Pues les queda presión, volumen, masa, igual. Aquí es repetir esto. Presión, volumen sobre masa igual a RTZ, que es la ecuación de un gas real. Y acuérdense que densidad es masa entre volumen, por lo tanto es presión sobre densidad igual a RTZ. Si le sacan el inverso a ambos lados, les va a quedar densidad sobre presión igual a 1 sobre RTZ. Y por lo tanto, esta presión la pasan aquí y la quitan de acá y les queda esta expresión de acá. Claro, esta parte hay una diferencia. R, recuerden que la ecuación de un gas real se puede escribir en términos de la constante universal o en términos de la constante del gas. Y hay una relación entre ambas. ¿Sí? Esa relación entre ambas se hace a través de la masa o peso molecular. Es por eso que si nosotros le ponemos aquí peso molecular acá, entonces esta de aquí es la constante del gas. Si no le ponemos el peso molecular, entonces es la constante universal. ¿Sí? Es de ahí de donde sale esta expresión. Total que esta es la ecuación de estado para un gas real. Hay varias, pero esta es una. Esta, por su simplicidad, es la que traemos aquí y la vamos a involucrar en la ecuación. Entonces la sustituimos ahí adentro. Si ven aquí dice que R es la constante del gas. Si la sustituimos ahí adentro, llegamos a esta expresión, a la 22. Ustedes van a decir, ajá, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que llegamos ahí? Bueno, primero, este es para un gas real. Para un gas ideal, Z vale 1. Z que es el factor de desviación de comportamiento de un gas real con respecto a uno ideal. Y cuando un gas real suponemos que tiene un comportamiento igual a uno ideal, Z vale 1. Por eso desaparece Z de la ecuación. Si no, entonces sí debe aparecer. Bueno, entonces para un gas real, al traer esta ecuación y meterla en estas derivadas y desarrollar, resulta esta ecuación 22, esta de aquí.
Bueno, la pregunta sería, ¿y ahí qué pasó? ¿Cómo fue el procedimiento matemático? Bueno, para que sepan cómo fue ese procedimiento matemático, ustedes lo van a hacer, me lo van a entregar de tarea. Ustedes van a demostrar que sustituyendo esta expresión de densidad dentro de estas dos derivadas, se llega a esta ecuación 22. Me lo van a entregar así todo el desarrollo matemático. ¿Sí? Eso es tarea que cuenta para puntos para el siguiente parcial. Bueno, recuerden, no se les vaya a olvidar hacer esto para el día del examen. Me lo van a entregar. Cada quien me va a entregar su desarrollo. Bueno, ¿qué sucede para un gas ideal? Para un gas ideal, lo que vamos a hacer es, pues que Z decíamos vale 1 y la ecuación se va a simplificar a la ecuación 23. ¿Por qué? Porque dice fluido compresible. Así que al momento de, si ven ustedes aquí, de agarrar la ecuación 21, esta de aquí, y la ponemos en la ecuación 11, para un gas ideal se tendría esto, para un gas real se tendría esto. ¿Sí? Si ustedes observan, son resultados parecidos, pero la idea es que ustedes demuestren estas dos cosas. Es pura álgebra, no tiene mucha ciencia y de hecho son desarrollos bien cortos. Esperemos que no se confundan y comiencen a intentar hacer cosas que no son, pero bueno, esa es la idea, que ustedes se luzcan con las matemáticas que saben. Bueno, pasando a querer completar ya más la ecuación, hablo de la ecuación esta de flujo a través de medios porosos para un fluido monofásico, un flujo monofásico. Es que otra vez vamos a agarrar la ecuación 11. ¿Recuerdan qué es esto? Solo que ahora la ecuación de Darcy, solo en lugar de usar solo esta parte, recuerdan que usábamos solamente esta parte sin la gravedad, ahora sí vamos a usar la gravedad. Le vamos a involucrar la gravedad y por lo tanto la ecuación ahora queda como aquí. Si ustedes observan, esta ecuación es similar a la que teníamos antes, excepto de que no estaba este término de acá. Es la única diferencia. Esta ecuación sí es válida para cualquier tipo de flujo, incluyendo el horizontal. Claro, en el horizontal esta partecita se va a hacer cero, pero cuando sea flujo inclinado o flujo vertical, este término sí sobrevive y sí lo debemos tomar en cuenta. Bueno, eso es solamente para aclarar cuando sí se toma en cuenta la gravedad. Hasta aquí fue la deducción, esa es la deducción de la ecuación de flujo a través de medios porosos con flujo monofásico. Es lo que tengo preparado. ¿Seguros que hasta aquí no hay ninguna duda? Bueno, yo no. Ok, si alguien de ustedes tiene, me dice. ¿Por qué? Porque miren, de aquí lo que sigue ya nos vamos a ir más rápido. Más rápido porque
porque ya vamos a usar ciertos conceptos que ya vimos previamente y que me van a ayudar a ir avanzando más rápido para casos de flujo más complicados. Y ese flujo que sigue es flujo multifásico. ¿Qué pasa para flujo multifásico? Cuando aparece una segunda fase, o dos más, o las que sean, pero hay más de una, comienzan a aparecer definiciones o parámetros que antes no existían en flujo monofásico. Por eso en el repaso de ingeniería de yacimientos vimos que era saturación, presión capilar y permeabilidades relativas, ¿lo recuerdan? Entonces, la parte de la saturación, aquí de nuevo, ¿qué va a ser la saturación? El volumen de la fase entre el volumen de vacíos o de poros, es la definición. Y la saturación pues puede ser de agua, de aceite o de gas. ¿Sí? Y se cumple una relación o una restricción que la suma de las saturaciones debe ser 1. No puede ser menos de 1 ni más de 1. ¿Sí? Esto es una restricción. La otra cosa que vimos fue quién es la fase mojante, es decir, quién moja más, quién después y quién al último. Pues el agua es la que moja más, después el aceite y al final el gas, que de hecho se dice que no moja. ¿Sí? Eso es parte de lo que ya habíamos visto. Por el otro lado, también vimos lo que era presión capilar. Y la presión capilar, si recuerdan, era una diferencia de presiones. Diferencia de presiones entre la de las dos fases que están compitiendo por moverse en el medio poroso. En este caso, es la presión de la fase mojante en relación a la fase no mojante. Entonces, los subíndices en la presión capilar indican el orden en el que se hace la diferencia de presiones. Si ven ustedes aquí, la presión capilar, C significa es de capilar, O de aceite, W de agua. Entonces, como el subíndice O está primero, entonces se pone primero la presión del aceite, en segundo lugar la presión del agua, y así se hace la resta. Miren aquí, primero está el gas y después el aceite, por eso es la presión del gas y la presión del aceite. Entonces, eso marca la diferencia. Y la presión capilar siempre se escribe de una forma que sea positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión más grande es a la que hay que restarle la presión más pequeña. Entonces aquí, cuando ustedes ven la presión capilar aceite-agua, significa acá que la presión más grande va a ser la del aceite y la presión más pequeña va a ser la del agua. Y esto está indicando una física bien importante. Siempre la fase que no moja es la que tiene la mayor presión. Puede ser pregunta de examen eso. La presión, la fase que no moja es la que tiene mayor presión. ¿Sí? Miren, me explico. Supongan ustedes que tienen aquí un poro, acá. Bueno, déjenme mejor uso, se me facilitan los colores. Supongan que estos son granos de roca y aquí hay un poro. Entonces, por ejemplo,
Si esto que voy a dibujar aquí es aceite, esta parte que es aceite acá, y esta parte que está en azul es agua. Aquí, así como yo lo estoy dibujando, si yo les preguntara en el examen, díganme quién es la fase mojante, pues obviamente se ve aquí que quien está mojando es el agua, o sea, el agua está pegada a la roca, aquí, ¿ven? La fase mojante es el agua, y la fase no mojante es el aceite. ¿Y eso a qué se debe? A que la presión del aceite es mayor que la presión del agua. Entonces las moléculas de aceite empujan al agua contra las paredes del poro. ¿Sí? Aparte de que acá hay un fenómeno aquí de superficie en la roca fluido, la interacción roca-fluido, de tal forma que las moléculas de agua son más atraídas hacia la roca que las moléculas de aceite. Por lo tanto, desde el punto de la presión capilar, cuando nosotros escribimos, siempre debemos escribir de forma que el resultado sea positivo. Y cuando esto sucede, de ahí determinamos quién moja. Entonces, simplemente al ver esta ecuación, nosotros sabemos aquí que esa expresión es para cuando moja el agua. ¿Sí lo ven? Porque para que la presión capilar sea positiva, la presión del aceite debe ser mayor que la presión del agua, si no sería negativa. Por lo tanto, esta expresión de presión capilar es para cuando moja el agua. Si ustedes lo escriben al revés, entonces quien mojaría es el aceite. Bueno, con ese signo, con ese cambio de signo en la presión capilar, es suficiente para que nosotros en un modelo matemático le digamos al simulador quién moja. Fíjense, solamente con un signo. Entonces, cuando planteamos un modelo matemático, debemos tener cuidado de cómo escribimos la expresión de presión capilar, porque un signo hace que le indiquemos a la matemática quién moja. Solamente un signo. ¿Sí? Tengan presente eso. Eso es bien importante. Observen, por ejemplo, la presión capilar gas-aceite. Claramente se está diciendo que quien moja es el aceite. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces esto ya lo habíamos visto. Por otro lado está el concepto de permeabilidades relativas, que involucra a las efectivas e involucra a las absolutas, ¿no? Permeabilidad absoluta, permeabilidad efectiva, son las que entran en juego para definir la permeabilidad relativa. Y esto ya lo vimos también, así que no hay mucho que platicar aquí. Por lo tanto, miren, ya se me desapareció otra vez el texto, déjenme cerrar el archivo. No sé por qué no hace eso, pero ok. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando fluye un solo fluido o fluye más de uno? Bueno, lo que vamos a hacer es escribir la definición de porosidad, que ya la conocemos. Observen aquí. Porosidad, primero, porosidad
es el volumen de vacío entre el volumen total. Eso es porosidad. Ahora, ¿qué sucede cuando va un flujo monofásico? ¿Cuál es la definición? Es el volumen de la fase entre el volumen total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el volumen de vacío y el volumen de la fase son iguales. ¿Sí? Entonces prácticamente están valiendo lo mismo. ¿Sí? Valen lo mismo. Sin en cambio, ¿qué pasa cuando hay un segundo fluido? Miren lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es esta definición, esta de aquí, la vamos a escribir aquí. ¿Esto qué es? Pues es el volumen de la fase del volumen total. Y la vamos a multiplicar por el volumen de huecos o vacío y la dividimos entre el mismo. Entonces no estamos alterando nada. Sin embargo, observen que se forman dos definiciones. Si ahora lo que hacemos es combinar esto, el volumen de la fase y el volumen de huecos es la saturación. Y el volumen de huecos entre el volumen total es la porosidad. Por lo tanto, en términos generales, decimos que todo lugar en las ecuaciones de flujo monofásico donde aparezca porosidad, si esas ecuaciones las queremos escribir para flujo multifásico, las tenemos que escribir acompañando la porosidad por una saturación de la fase. Y con eso es suficiente para que la ecuación ya sea la ecuación para esa fase. De tal forma que, miren, vean esta ecuación a la que habíamos llegado hace rato. Esta ecuación es para una sola fase. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si fueran dos fases? Agua y aceite. Si fueran dos fases, ya no voy a tener una ecuación que resolver, ahora voy a tener que resolver dos ecuaciones, una para agua y una para aceite. Pero, ¿cómo escribo la ecuación para agua y cómo para aceite? Bueno, pues esta porosidad, si yo quiero escribir esta ecuación para el agua, ahí voy a, en lugar de solo porosidad, voy a escribir porosidad por saturación de agua. Esta densidad sería la densidad del agua. Esta viscosidad sería la del agua. Y esta presión sería la presión del agua. Y esa sería mi ecuación, claro, aquí esta sería del agua, esta sería la del agua. Pero yo decía, pero debo de resolver dos ecuaciones, una para agua y una para aceite. ¿Cómo escribiría la del aceite? Exactamente igual, solo que el subíndice que debo poner es para el aceite. Y entonces yo tendría dos ecuaciones. Y ese es el único cambio que hay que hacer cuando hay más de una fase. Entonces, miren, para tres fases, así queda mi sistema de ecuaciones. Para agua, para aceite y para gas. Observen los subíndices en todos los casos. En todos los casos observen los subíndices. Cada una de las ecuaciones es para cada fluido. Y ahora ya no voy a resolver una ecuación diferencial, ahora debo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, porque ya van tres fases.
Entonces ahora el problema ya se complicó. Matemáticamente ya es muy complejo. Y es un sistema de ecuaciones y no solo una. Y aquí estamos hablando de un flujo multifásico en el que tiene ciertas restricciones. Es decir, van las tres fases, pero no hay intercambio de masa entre ellas. Es decir, el agua no se puede ir al aceite, ni el aceite al agua, ni el agua al gas, ni el gas al aceite, ni al agua. O sea, van como fluidos separados sin que uno se pueda ir al otro. En la práctica eso no pasa, en la práctica sí hay intercambio de masa entre las fases fluidas. Eso nos va a conducir a tener ecuaciones todavía menos fáciles. ¿Sí? Bueno, para intentar entender esto, les voy a platicar enseguida, a explicar cuándo es cuando puede suceder esos intercambios de masa. Les voy a explicar eso y después vamos a entrar a un modelo en el que ya existe cierta interacción entre las fases que se llama modelo de aceite negro. Pero para entender este modelo de aceite negro y los que siguen, necesito explicarles aquí varios fenómenos que pueden ocurrir y cómo es que aparecen después dentro de las ecuaciones. ¿Sí? Eso me va a contar ahorita. Considerando que pues son estudiantes aplicados porque estamos teniendo clase, aunque muchos están ahorita en la fiesta, pues los voy a dejar salir temprano. Nada más déjenme explicar esto que les digo del intercambio de masa, pero no se emocionen mucho, me puede llevar como media hora, ¿no? Digo, espero que menos, pero voy a intentar explicarlo de tal forma que a ustedes les quede bien claro cómo interactúan las fases y qué tan complicado suele ser el flujo multifásico dentro de los yacimientos, esperando que ustedes creen conciencia de la complejidad que se mete dentro de las ecuaciones. Miren, voy a ir por partes. Voy a partir de lo que les he platicado y de ahí voy a saltar a lo que les quiero aclarar ahora. Fíjense, yo ya les había dicho que el aceite, el petróleo, es multicomponente. Es multicomponente. Entonces, decíamos que a veces ya traía desde yacimientos CO2, incluso puede traer un poquito de agua, o puede traer ácido sulfídrico, o puede ya los componentes hidrocarburos, ¿no? También puede a veces traer nitrógeno, y así, ¿no? Luego, también les comenté que cada uno de estos componentes, hablo de los hidrocarburos, tiene su propio diagrama de fase, de tal forma que a una cierta presión, le voy a llamar 1, presión 1 y temperatura 1, este componente C1 se convierte en gas. ¿Sí? Se va a, o sea, este lo voy a poner aquí así. Lo voy a poner así. Y aquí le voy a poner encabezado líquido. Y aquí le voy a poner encabezado gas. A ciertas condiciones se va al gas. Pero cada uno de ellos, a diferentes condiciones, se va al gas, no a las mismas. Como ejemplo, les ponía, si tenemos un pozo productor
y aquí abajo, en el fondo de pozo, hay una presión de una cierta temperatura, aquí quizás todos los componentes del petróleo sean líquidos, pero conforme fluye, la presión va disminuyendo, ¿sí? La presión disminuye, y puede llegar un momento en el que para cierta presión el C1 ya se fue al gas, pero el resto sigue líquido y sigue ascendiendo y ascendiendo, y a lo mejor llega a unas condiciones de presión para las cuales ahora el C2 se va al gas. ¿Esto qué nos provoca? Que la composición del líquido, la composición del gas, sea dinámica. Con el tiempo y bajo ciertas condiciones, el líquido se puede ir al gas, y para otras el gas se puede ir al líquido. O sea, puede ser el proceso inverso. Cuando la presión comienza a aumentar, ese gas que se liberó se vuelve a regresar a la fase líquida. Ese es un ejemplo de transferencia de masa. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aquí estas ecuaciones, en realidad no es cierto que no haya transferencia de masa. Aquí parte de los componentes del aceite se pueden ir al gas y parte del gas se puede ir al aceite. Depende de las condiciones de presión y temperatura en la que se encuentre ese flujo multifase. Y si observan entonces, esta densidad del aceite y esta densidad del gas está cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque va a depender de qué componentes se van al gas y qué componentes se quedan en el líquido, o al revés. ¿Sí? Ese es un ejemplo de transferencia de masa entre el aceite y el gas. Pero hay otra. Por ejemplo, en un proceso de inyección de vapor, nosotros metemos el agua en forma gaseosa. Entonces estamos metiendo agua en forma de gas. Quiere decir que bajo esas condiciones este gas realmente no es un gas con una sola componente. Ese gas puede ser vapor de agua mezclado, por ejemplo, con C1, o bajo ciertas condiciones con C2 también. Si ven que entonces gas, no estamos hablando de un gas monocomponente. El gas puede ser multicomponente y su composición puede estar variando con el tiempo y con la posición. Pero ahora bien, ¿qué sucede cuando el vapor entra al yacimiento, comienza a liberar calor, baja su temperatura, pues se condensa y forma agua líquida? Ahí es cuando el gas se va al agua. Hay intercambio de masa entre el gas y el agua. Entonces vean un ejemplo de intercambio de masa ahí. Ahora bien, ustedes pueden decir, ¿y cómo es que va a haber intercambio de aceite y agua? Bueno, pues resulta que ¿quién hace, qué parámetro hace que el aceite y el agua estén separados? Es la tensión interfacial. La tensión interfacial es lo que hace que las partículas de agua y aceite estén separadas. Sin embargo, cuando agregamos un fluido caliente al yacimiento, o cuando agregamos un químico que hace que esta tensión interfacial sea cada vez más pequeña, es posible que pequeñas gotas de agua vengan al aceite.
Eso voy a representarlo con unas esferitas azules aquí. Entonces el aceite ya tiene agua aquí. Y esto se conoce como emulsión. El agua está emulsionada en el aceite. Pero para ciertas condiciones de presión y temperatura puede ocurrir lo contrario. Puede ser que quien se emulsione sea el aceite. Entonces el aceite se mete en forma de gotitas en el agua. Y entonces este es otro tipo de emulsión. Cuando sucede esto, se dice que hay intercambio de masa del aceite al agua o del agua al aceite. Y entonces el agua también es multicomponente, porque no solamente tiene agua como tal agua H2O, sino que contiene aceite. Y la fase agua tendría esos dos componentes. Ahora, resulta que esto de las emulsiones es algo muy, pero muy complicado, y hay emulsiones de agua en aceite, de aceite en agua, pero hay microemulsiones. Estas gotitas pueden ser tan pequeñitas que en lugar de ser así zonas perfectamente identificables, pueden estar tan que se le llama, que se forma es una microemulsión, que tiene propiedades de viscosidad, densidad y demás cosas distintas a las de una emulsión. Y además pueden presentarse emulsiones dobles. Entonces, una masa, por ejemplo, de agua, puede contener regiones de aceite, y el aceite puede tener agua en él. Entonces, imaginen eso. Tenemos zonas de aceite, dentro del aceite hay agua. Estas son emulsiones dobles y pueden ser al revés. La masa puede ser de aceite y puede haber regiones de agua con aceite dentro. Y otra vez, las propiedades de tipo de emulsiones son distintas a las otras que les platiqué acá, de tal forma que todo esto puede conducir a un comportamiento bastante complicado. ¿Y eso qué provoca? Provoca que si se forma una emulsión, entonces necesitamos una ecuación para la emulsión, porque la emulsión se considera como una cuarta fase. ¿Sí? Entonces tendríamos fase agua, fase aceite, fase gas y fase emulsión. Ya suena más complicado, ¿no? Bueno, y si fuera poco, hay algo más. Fíjense, cuando se inyectan algunos surfactantes espumosos, ¿cuál es la idea de esto? Es generar espuma dentro del yacimiento para fines de recuperación. Así como se forma espuma cuando nos lavamos las manos, así se forma una espuma dentro del yacimiento. Esa espuma, ¿qué cosa es? Básicamente son burbujas que tienen una lamela, se llama lamela, que es la pared líquida. O sea, esa zona que guarda al gas dentro es una capa líquida, se llama lamela. Y así está, entonces, digamos, lo voy a graficar, a dibujar aquí. Esto puede ser una espuma, la estructura de una espuma.
Dentro de estas burbujas hay gas. Por lo tanto, esto que tengo aquí, tiene aquí ¿qué? Líquido. Y esto que tiene aquí ¿qué es? Gas. Pero el gas puede ser gas hidrocarburo, por ejemplo, puede ser C1 y puede ser nitrógeno inyectado. Entonces esas burbujas dentro, el gas es una mezcla de gases realmente. ¿Y qué va a pasar? Fíjense qué va a pasar. Pues que estas espumas se pueden degradar. ¿Por qué? Por presencia de aceite o por altas temperaturas o porque la proporción líquido, gas y surfactante, o sea, el químico que las generó, no sea el adecuado. Si hay mucho líquido, estas burbujas se destruyen. Si hay mucho gas, se destruyen. Si no hay suficiente surfactante, se destruyen. Por lo tanto, cuando se destruyen, este gas que está encapsulado se va al gas, a la fase gas, que no forma parte de la espuma. Y este líquido se va al agua. Por lo tanto, ahí que tendríamos una fase adicional, que sería la fase espuma. La fase espuma puede tener intercambio de masa con la fase agua y con la fase gas. Y entonces, en un problema así, ya no tendríamos 3 ecuaciones, tendríamos 5 ecuaciones. Una ecuación para la fase espuma y una ecuación para la fase emulsión y estas 3 ecuaciones. Sí, ven cómo la cosa se va complicando, se va haciendo cada vez más y más complicada, no solamente en el sentido de entender los fenómenos, sino sobre todo en la parte de la matemática. Ahora, todo ello, todavía no hablamos de las fuentes y sumideros. En estas fuentes y sumideros puede haber también N fenómenos involucrados. Solo para darles la idea y dejarlos descansar. Por ejemplo, cuando se hace combustión, el proceso de combustión, ¿qué hacemos? Tenemos el yacimiento por acá abajo, un pozo inyector. El pozo inyector es de aire. Entonces, ¿qué estamos inyectando? Oxígeno y nitrógeno, principalmente. Aquí abajo se ponen calentadores eléctricos. Entonces, primero, ¿qué se hace? Se encienden los calentadores eléctricos y se calienta toda la zona vecina del pozo. Y se alcanzan temperaturas suficientes que se les llama temperaturas de ignición, temperaturas a las cuales va a comenzar a ocurrir la combustión del petróleo. Para que eso ocurra, ¿qué necesitamos? Oxígeno que metemos con el aire. Entonces, una vez alcanzada la temperatura adecuada, se inyecta el aire y el oxígeno va a reaccionar con parte del petróleo. ¿Qué parte del petróleo? Bueno, el petróleo cuando se calienta a ciertas temperaturas, hay una temperatura que se conoce como temperatura de craqueo. Parte del petróleo se convierte en coque. Coque es una sustancia pastosa, viscosa, pastosa, como la pasta de dientes, así su consistencia, y son los hidrocarburos o componentes más pesados que comienzan a reaccionar con el oxígeno y la temperatura y se forma y comienza a quemarse y se forma un
del combustible. Cuando un combustible se quema, ¿qué se genera? Se genera CO2 y la combustión es completa. Y no se genera CO, se genera de agua, vapor de agua. Claro, y el nitrógeno que acabamos de meter con el aire. Entonces, esto es lo que formaría la fase gaseosa. Si algunos hidrocarburos se evaporan, pues también la fase gaseosa tendría hidrocarburos. Bueno, originalmente el CO2 no estaban, y esta parte de agua no estaban en el yacimiento, se generaron por la reacción de combustión. ¿Dónde metemos esa generación? Y el oxígeno que inicialmente inyectamos ya no existe porque ya se metió en el CO y CO2. ¿Eso dónde lo metemos? Eso lo metemos en estos términos. Bueno, en esos términos. Y entonces ahí, ¿qué van a aparecer? Van a aparecer reacciones químicas. Reacciones químicas, y las reacciones químicas son reacciones que están dadas en términos de la ecuación de Arrhenius. Es una ecuación que es exponencial. Y recuerdan ustedes, a ver, espero que lo recuerden, ¿qué pasa si en una ecuación diferencial aparece un término exponencial? ¿Qué la convierte? ¿En qué la convierte esa ecuación? ¿Qué característica le da? Recuerdan que hablábamos de las características de las ecuaciones diferenciales, que si era de segundo orden, de qué grado, homogénea, no homogénea. ¿Qué pasa si aparece una ecuación, un término exponencial? ¿Qué característica le da? Se vuelve no lineal. Exacto, eso, se vuelve no lineal. Se vuelve no lineal. Y en su momento comentamos, a lo mejor nos digamos, pues se vuelve no lineal, pues sí, y luego el gran problema es que una ecuación no lineal es altamente compleja de resolver. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones diferenciales no hay de otras más que resolverlas con métodos numéricos, no hay de otras. Y los métodos numéricos se vuelven altamente inestables cuando la ecuación es no lineal. Por eso le mete mucha complejidad a la matemática, esos términos fuente con expresiones exponenciales. Y a lo mejor alguien de ustedes diga, eso de algo se vuelve altamente inestable, pues ¿qué es? Bueno, se los explico brevemente. ¿Qué tiene que ver? Bueno, así nada más, eso lo vamos a ver después, cuando veamos métodos numéricos, por ahorita de rápido. Imaginen ustedes que yo estoy resolviendo las ecuaciones y que esta es la presión. Bueno, más bien, este es el error al calcular la presión, ¿sí? El error. Entonces yo estoy resolviendo con un método numérico la ecuación, calculo la presión, calculo el error en su cálculo, y el error se está moviendo así, relativamente pequeño. Sigo los cálculos y como que sin motivo aparente el error comienza a hacerse así. Ustedes dicen, ¿qué está pasando, no? En lugar de que el error sea más pequeño, se está haciendo más grande, más grande, más grande.
hasta que el código, por error matemático, truena. Simplemente no encuentra una solución. ¿A qué me refiero? A que y ustedes lo parten en bloques y ustedes están calculando con esas ecuaciones diferenciales, están calculando la presión, digámoslo aquí en este bloque. Ustedes la calculan, a lo mejor el valor real, voy a suponer, son 2000 libras. Hago mi primer cálculo y pues me da 1500. Y 1500 libras me conduce a este error. Pero luego recalculo, ¿por qué? Porque sé que estoy lejos del valor real. Entonces voy a buscar un valor más cercano al real. Pero cuando hago el siguiente cálculo, ahora resulta que a lo mejor ya son 1300. Y ya me alejé en lugar de acercarme. Y luego recalculo y resulta que ya llevo 800. Y luego recalculo y ya llegué a una presión negativa, menos 100, por ejemplo. Entonces, este signo negativo, cuando nosotros dentro de los cálculos hay raíces negativas, ustedes lo saben, no importa la magnitud del valor, pero si es negativo, en este caso menos 100, esto no existe. O sea, esto no existe. Y esto está indefinido y entonces simplemente la computadora lanza un error de cálculo y truena el código y no encuentra una solución. Esto porque llega a pasar ya en la parte de la solución de los simuladores, llega a pasar porque la ecuación diferencial es no lineal, altamente no lineal. Entonces se deben buscar soluciones numéricas adecuadas, inventar artificios matemáticos para evitar este tipo de problemas. Esto me estoy adelantando un poquito, después lo vamos a ver cuando veamos métodos numéricos. Pero esto puede pasar por esos términos no lineales. Entonces, eso implica, estos términos fuente pueden implicar problemas matemáticos muy severos. Entonces, todo esto que les platiqué es un panorama de la complejidad que puede aparecer y que parte de ella la vamos a ver en otros modelos. Entonces ya vimos flujo monofásico en medios porosos. Aquí flujo multifásico, pero las fases se mueven de manera separada, no interactúan, y el término fuente es un término lineal que no implica problemas matemáticos de ningún tipo. Este modelo, después lo vamos a ver para algo más realista, que va a ser el modelo de aceite negro. El modelo de aceite negro se aplica, me adelanto rápidamente, para aceites pesados y extra pesados. Pero ¿qué sucede si el aceite no es extra pesado o pesado? ¿Qué pasa si el aceite es muy ligero? Pues se le conoce como aceite volátil. Vamos a ver cuál es el modelo matemático para un aceite volátil. Y luego vamos a ver qué pasa cuando tenemos un modelo más complejo, que es el composicional. Ese modelo que puede tomar en cuenta esto que les platicaba aquí, que puede tomar en cuenta cuando hay emulsiones, o que puede tomar en cuenta cuando hay espumas, o simplemente, aunque no las haya, considera que el aceite tiene muchos componentes y que el agua también tiene varios componentes, y el gas también. Entonces, después pues vamos a platicar de estos modelos, que son modelos más completos, sí, un poco más complejos, pero los vamos a ir platicando con cierto detalle. Pero si ven, ya vimos las bases, pues ya vimos lo más importante, ya vimos de dónde surgen estas ecuaciones. Les encargo que repasen esto. Yo sé que no es un tema fácil, no es fácil de digerir,
repásenlo, traten de leer algún libro relacionado. Y la siguiente clase estaremos continuando con el modelo de aceite negro. Y después de terminar esta parte, que es relativamente rápida, pues ya pasaríamos a la parte de métodos numéricos. Es decir, ya que tenemos las ecuaciones, ahora cómo las resolvemos. Eso es lo que pasaríamos a ver después. Pero por lo pronto le vamos a dejar aquí a reserva de que tengan alguna duda. Ustedes me dicen, si no la hubiera, pues ya esperemos que ahora sí ya nos veamos presencial el siguiente viernes. ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Nadie? No, profe. No, Inge, todo bien. Ok, bueno, pues entonces nos vemos el siguiente viernes. Sí, ingeniero, hasta el siguiente viernes. Que tenga buen Yo tengo una consulta, no sé si me podría quedar al final. Sí, Okay. está bien. Sí, gracias, cuídense. Luego, buenas noches. Sí, buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas noches.